Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, y con este vídeo vamos a continuar con el ejemplo sobre diseño de vigas. Concretamente, en el anterior tutorial habíamos iniciado el apartado C. Esto recuerdo que era para la asignatura de Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura, y nos habíamos quedado iniciando el apartado C1, que era el cálculo del armado necesario en la sección del máximo flector positivo. Habíamos obtenido que el máximo flector positivo era de 103,3 kN y se daba pues en este punto D de nuestra viga. Y como os decía, momento flector positivo, pues tenemos que las tracciones están aquí en la parte inferior, por lo tanto el armado traccionado será el armado longitudinal inferior, y las compresiones los tenemos aquí en la parte de arriba, y por lo tanto el armado comprimido será pues el superior, el armado longitudinal superior. Acordaros que la capacidad mecánica del armado traccionado la llamábamos VS1, la designábamos como VS1, y en este caso para el armado comprimido pues acordaros que su capacidad mecánica la designábamos como VS2. Por otra parte, datos que vamos a necesitar del apartado B, el que os he propuesto que realicéis vosotros por vuestra cuenta en casa, pues de ese apartado se obtenía que el recubrimiento nominal en la viga era de 50 milímetros. Y también en el enunciado recordar que nos daban el diámetro de la armadura longitudinal, que nos daban tres diámetros, por decirlo de algún modo, 6 milímetros, 16 milímetros y 20 milímetros, y nosotros lo que vamos a hacer es que el menor de todos, 6 milímetros, pues vamos a considerar como que va a ser el diámetro que utilizaremos de barra para el estribado, para el armado transversal, y de los otros dos diámetros, 16 o 20, vamos a asumir que el diámetro de la armadura longitudinal en principio para el cálculo del recubrimiento mecánico pues tomaremos 16 milímetros, ¿vale? En ese caso, acordaros que en nuestro libro de apuntes que utilizábamos en la asignatura, que lo tengo por aquí, en el apartado de durabilidad, en el tema de durabilidad, teníamos una, a ver si encuentro el índice aquí, teníamos pues una fórmula, está aquí, página 41, en estrategias para la durabilidad. Teníamos que el recubrimiento mecánico pues lo podíamos calcular a partir del recubrimiento nominal. Teníamos aquí, en esta página. Ecuación 221, que está en la página 47 de los apuntes. Teníamos que el recubrimiento mecánico era igual al recubrimiento nominal más el diámetro de la armadura transversal más el diámetro de la armadura longitudinal entre 2. Entonces, pues nada, aplicando esto, 50 más 6 más 16 medios, nos da que el recubrimiento mecánico en nuestra viga son 64 milímetros. Y una vez tenemos este recubrimiento mecánico, pues la obtención del canto útil es directa. El canto útil, acordaros, será igual al canto total menos el recubrimiento mecánico. 400 menos 64, 400 milímetros, esto era un dato, aquí 40 centímetros, menos 64, pues es igual el canto útil a 336 milímetros. Y ahora pues simplemente pues esto es un caso de una sección rectangular sometida a flexión simple. En ese caso pues acordaros cuando dimos el tema de secciones sometidas a solicitaciones normales, que pues después de explicar toda la teoría y demás, pues os proporcionamos este archivo que se llama tema 225, comprobación y diseño de secciones rectangulares a sección, donde pues teníamos por un lado pues unas expresiones para la comprobación de secciones, es decir, nos daban el armado de esas secciones sometidas a flexión, y pues lo que teníamos que calcular pues era el momento máximo que era capaz de soportar esa sección pues con ese armado y esas dimensiones. Y por otro lado teníamos las fórmulas de dimensionamiento, conocemos la sección, conocemos el momento flector al cual está sometida esa sección, y a partir de esos datos lo que teníamos que hacer es calcular el armado.
Y también recordad que os explicamos que había dos posibles criterios. Por un lado, el criterio que llamamos en clase del momento límite, ¿vale? Nosotros tomábamos como el momento que nos producía la deformada frontera entre los dominios de deformación 3 y 4, el momento límite, que era igual a 0,375 u sub 0 por d, y teníamos entonces dos casos. Si nuestro momento en valor de cálculo era menor o igual que el momento límite, que obteníamos las capacidades mecánicas de los armados con estas expresiones, y el otro caso, que era aquel en el cual el momento flector en valor de cálculo pues era mayor que el momento límite, y en ese caso pues lo que obteníamos era con estas expresiones el valor de las capacidades mecánicas del armado comprimido y del armado traccionado. Vale, y luego también nos explicamos, vale, que aquí venía pues indicado y demás que pues otro criterio quizás más recomendable, que quedaba más del lado de la seguridad, era en vez de considerar el momento límite, en este caso, como parámetro para discernir pues ambos casos, utilizábamos el momento frontera. El momento frontera lo único que nos cambia es que en lugar de ser 0,375 u sub 0d, valor del momento límite, el momento frontera es 0,295. Y aquí en rojo en las expresiones tenéis los cambios respecto a las ecuaciones del criterio de diseño del momento límite. O simplemente el 0,295 para calcular el momento frontera. Aquí va también el 295 y aquí el parámetro 0,36. Os dijimos que en el contexto de la asignatura pues podías utilizar cualquiera de los dos criterios que se iban a considerar como válidos. En muchos ejercicios hemos utilizado el del momento límite, pero en este caso el criterio que vamos a utilizar es el del momento frontera, para que así tengáis un ejemplo de pues cálculo de armado en secciones sometidas a flexión simple con el criterio del momento frontera. Lo primero que tenemos que calcular, acordaros, tanto si utilizáramos un criterio u otro, es el parámetro sub 0, que era igual a FCD, la resistencia de cálculo del hormigón, multiplicado por B y multiplicado por D, ¿vale? B, acordaros que era el ancho de la sección, y D el canto útil que acabamos de calcular. Aquí simplemente, pues con un H35 unidades, he puesto la solución en kilonewton y metros, pues nada de sustituir directamente H35, pues un FCK de 35 megapascales, que equivaldría a 35.000 kilonewton metro cuadrado, entre 1,5, coeficiente parcial de seguridad del hormigón, pues multiplicado por 0,3, que era el ancho de la sección, y por el canto útil. Y esto nos da un U sub 0 de 2.352 kilonewtons. El siguiente paso sería calcular el momento frontera. El momento frontera, como os he dicho en el formulario del apartado 225, lo tenemos aquí, pues es igual a 0,295 U sub 0 por D, que simplemente pues es sustituir el valor de U sub 0 y el valor de D, y obtenemos que el valor de este momento frontera es de 233,1 kN metro. Aquí os he puesto una nota para evitaros, pues cuando repaséis el ejercicio, pues un poco esa confusión respecto al momento límite o momento frontera, y simplemente pues os remarco lo que os acabo de explicar de palabra, que hemos escogido el criterio del momento frontera y que pues en el contexto de la asignatura, tanto el criterio del momento frontera como el del momento límite, pues los consideramos correctos. O sea, que dejamos a vuestra elección utilizar uno u otro. Pues el siguiente paso pues es comparar el valor de cálculo del momento flector máximo positivo con el valor del momento frontera. Diríamos que el valor del momento flector máximo positivo en valor de cálculo era 103,3 kN y el del momento frontera recién calculado era 233,1 kN. Si comparamos ambos, pues nos sale que en valor absoluto el momento flector máximo positivo es menor que el momento frontera. Entonces estaríamos de los casos de cálculo del formulario del archivo tema 225, estaríamos en el caso primero. Por lo tanto, las ecuaciones para el cálculo del armado serían las siguientes. Tenemos por un lado que la capacidad mecánica del armado comprimido, US2, es igual a 0 por cálculo, y la capacidad mecánica del armado traccionado, US1, pues es igual a esta expresión que pues ya hemos practicado bastante en la asignatura, U sub 0 multiplicado por 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2m sub d dividido entre U sub 0 y por d. Sustituyendo valores, tenemos U sub 0, 2.352 kilonewtons, después tenemos aquí momento máximo positivo en valor de cálculo, 103,3 kN metro, otra vez aquí U sub 0,
2352 kilonewtons, y después tenemos aquí el 0,336, que es el canto útil, y al final obtenemos que por cálculo la capacidad mecánica requerida para el armado traccionado pues sería de 330,7 kilonewtons. El siguiente paso en el ejercicio, pues sería hacer lo mismo, pero para la sección en la que tenemos el máximo flector negativo. Recordar que esta sección correspondía al punto B, al apoyo central. En este caso, ¿qué ocurre? Pues que como tenemos un momento flector negativo, tenemos que las tracciones pues están arriba y las compresiones abajo. Por lo tanto, el armado longitudinal superior será el traccionado y el armado longitudinal inferior será el comprimido. Recordar las capacidades mecánicas del armado traccionado, US1, y del armado comprimido, US2. Del paso C1, pues nos valen los cálculos del U sub 0, este no varía, depende del hormigón que tenemos, de su resistencia de cálculo, su resistencia característica, resistencia de cálculo, que sacamos a partir de ella, y también de la geometría de la sección y del canto útil. Por lo tanto, este sub 0 pues no tenemos que repetir su cálculo. Y en relación con el momento frontera, pues lo mismo, está calculado, no varía, así que pues lo aprovechamos también para este paso del problema, y repetimos básicamente pues el mismo proceso que hemos seguido en el punto anterior. Comparamos el momento máximo negativo en valor absoluto, aquí ya lo he puesto sin el signo menos entre paréntesis, con el momento frontera, y obtenemos de nuevo que el momento flector máximo negativo en valor de cálculo es menor que el momento frontera. Por lo tanto, estaríamos nuevamente, si nos vamos al archivo tema 225, estaríamos nuevamente en el caso primero, perdón, en este caso de aquí, ¿vale? Por lo tanto, utilizaremos estas expresiones para calcular aquí el armado requerido en la sección de máximo flector negativo. La capacidad mecánica del armado comprimido es 0, ¿vale? Y para la capacidad mecánica del armado traccionado, pues la expresión correspondiente. Sustituimos aquí los valores y lo único que nos cambia pues es el valor absoluto del momento flector máximo negativo en valor de cálculo, que ahora pues es 124 en lugar del valor que era el flector positivo en su apartado correspondiente, que era 103,3. Y aquí obtenemos que la capacidad mecánica del armado traccionado requerida en la sección donde se da el máximo flector negativo es 403,7 kilonewtons. Y aquí eso, incidiros bastante e insistiros en que cuando tenemos el flector negativo, armado traccionado arriba y armado comprimido abajo, ¿vale? Que esto soléis cometer pues frecuentemente pues errores en exámenes, trabajos prácticos, etcétera. Una vez llegados aquí, tenemos el apartado ya C2 terminado. Pues vamos a seguir con el subapartado o el paso C3 que hemos llamado aquí en la solución, que es calcular las cuantías mínimas de armado. Recordar que pues cuantías mínimas teníamos dos. Por un lado teníamos la cuantía mecánica mínima y por otro lado la cuantía geométrica mínima. En el caso de vigas, como os dije, y secciones sometidas a flexión simple, la cuantía mecánica mínima únicamente afectaba a la armadura traccionada, ¿vale? Y para una sección rectangular pues os expliqué en su momento la expresión general, que la tenemos aquí. Si nos vamos al libro de apuntes, tenéis un tema dedicado pues a disposiciones en vigas y soportes, que es este tema de aquí, que es el tema, si mal no recuerdo, el capítulo 8, diseño y disposiciones en vigas y soportes, y aquí tenéis las cuantías mínimas. En este caso las cuantías mecánicas están aquí en la página 164. Si nos vamos a la página 164, que aproximadamente es aquí, pues aquí las tenemos, cuantías mecánicas mínimas. Aquí os dije la expresión general de la cuantía mecánica mínima, pues para una sección cualquiera, y luego había una serie de simplificaciones para secciones rectangulares. Una de ellas, que es esta que tenéis aquí en la solución, que es esta, pues E1 mayor o igual a 0,2 A sub C por F sub CTM FL. A sub C es el área de nuestra sección de hormigón, el área bruta, y F sub CTM FL era la resistencia media flexotracción del hormigón.
Tenéis, creo que aquí en el libro de apuntes, si mal no recuerdo, lo explicamos en su día en el tema, pues cómo pues a partir de esta expresión, pues particularizando por una sección rectangular, pues podemos llegar a esta expresión del 0,20 por A sub c por F sub CTM FL. Y luego también la EHE nos aporta esta expresión también para secciones rectangulares, que su S1 es mayor o igual que 0,04 por A sub c por FCD. Como os dije, en el contexto de la asignatura, pues podéis utilizar como cuantía mecánica mínima para una sección rectangular, armadura traccionada, cualquiera de las dos expresiones. Las dos son correctas y, pues lógicamente, lo